El buqué me temblaba tanto que las orquídeas parecían a punto de saltar y huir. Flores extravagantes, eso eran. Como todo en esta boda. Como toda mi vida. La ironía es que yo, la novia, era la única que no encajaba en esta perfección manufacturada. En este salón de banquetes rebosante de promesas rotas y mentiras envueltas en seda. Siempre supe que no era la hija preferida. No era un secreto a voces, era un rugido silencioso, un eco constante en cada rincón de nuestra casa. Marcos, mi hermano, era el sol alrededor del cual orbitaba nuestra familia. Él era el deportista estrella, el estudiante brillante, el encantador de serpientes que conseguía salirse con la suya con una sonrisa. Yo era Malena, la que siempre estaba un paso atrás, la que se esforzaba el doble para recibir la mitad de la atención. En realidad, no me importaba tanto la atención. Lo que me dolía era la diferencia. La inversión. El amor desigual. Marcos podía permitirse suspender un examen. Yo, no. Marcos podía llegar tarde a casa. Yo, jamás. Marcos podía elegir su carrera. Yo estudié Derecho porque era lo más sensato, según papá. Mientras me maquillaban, horas antes, mi madre entró en la habitación con los ojos vidriosos. «Estás preciosa, Malena. Tu padre estaría muy orgulloso», dijo. «Ya lo está», le respondí, aunque sabía que papá, incluso desde su tumba, seguiría estando más orgulloso de Marcos. La muerte de papá fue el principio del fin. O quizás, el catalizador. La verdad siempre estuvo ahí, latente, pero fue su ausencia la que rompió el dique. Los secretos de papá, el imperio, que había construido, resultaron ser castillos de arena, sostenidos por deudas y mentiras. Mentiras que afectaban a todos, pero sobre todo a Marcos. El precio de la sangre, eso era. Una herencia de mentiras que nos había envenenado a todos, pero que Marcos, al parecer, era el único digno de heredar. Y ahora, aquí estaba yo, a punto de casarme con alguien a quien, si siendo sincera, apenas conocía. Matías era adecuado, educado, solvente, de buena familia. El tipo de hombre que papá habría aprobado. El tipo de hombre que aseguraría, según mi madre, mi futuro. Un futuro que desde la muerte de papá parecía tambalearse peligrosamente. Matías no era Marcos, jamás lo sería. Y quizás ahí radicaba el problema. Quizás yo, inconscientemente, había estado buscando a Marcos en cada hombre que conocía, una sombra de la aprobación que él siempre había recibido tan fácilmente. La música empezó. El clásico canon en re mayor inundó el salón, una melodía dulce y amarga que resonaba con la falsedad de la ocasión. Sentí la mano temblorosa de mi madre en mi brazo. Era su momento. Su hija, casándose en el club de campo, cumpliendo con las expectativas. El sueño de cualquier madre. O el sueño de ella. Caminé hacia el altar. Matías me esperaba, con su sonrisa perfecta y su traje impecable. En el fondo, lo veía borroso. En realidad, casi todo lo veía borroso. Mis ojos estaban llenos de lágrimas que luchaban por salir. Chambre. Y entonces, lo vi. Marcos. Estaba sentado en primera fila, junto a mi madre, pero no me miraba a mí. Miraba a alguien detrás de mí. Alguien que estaba de pie en la entrada del salón. Una mujer. Una mujer que se parecía a Marcos. Mucho. Demasiado. Fue como si el tiempo se detuviera. El canon en re mayor se convirtió en un zumbido lejano. Solo existíamos ella, Marcos y yo. Supe en ese instante que la boda no era lo peor que iba a pasar. Lo peor estaba a punto de empezar. Continuar la historia a partir de ese momento. Con la entrada de la mujer en el salón, profundiza en el conflicto central de la herencia de mentiras y la preferencia por Marcos, revelando cómo impacta la vida de Malena. Explora la relación entre Malena y Marcos, la decepción con sus padres, y las decisiones difíciles que debe tomar. Desarrolla el tema de el precio de la sangre, una herencia de mentiras, de forma que se entrelace con el drama personal de Malena. Recuerda que debe parecer una experiencia de vida auténtica, sin elementos de ciencia ficción o fantasía. El tono debe ser emocional, íntimo y estar alineado con una voz femenina de género femenino. Evita títulos genéricos o capítulos como capítulo 1. No uses asteriscos ni listas.
Genera hasta 1600 palabras aproximadamente. La mujer avanzó lentamente por el pasillo con la mirada fija en Marcos. Tenía sus ojos, su mandíbula, incluso la forma en que movía la cabeza. Pero había algo más, algo que la diferenciaba de nosotros, algo indómito. Era como un espejo roto, reflejando una versión de Marcos que nunca habíamos visto. Mi madre la vio también. Su rostro se contrajo en una mueca de pánico apenas disimulada. Intentó tirar de Marcos hacia abajo, susurrándole algo al oído, pero él se soltó con un movimiento brusco y se levantó. ¿Qué está pasando?, preguntó Matías con una expresión de confusión en el rostro. No le respondí. No podía hablar. Sentía la garganta seca, el corazón latiendo con fuerza en el pecho. La mujer se detuvo frente a Marcos. Se miraron a los ojos durante un largo, doloroso minuto. Un minuto que pareció una eternidad. Soy Sofía, dijo ella, con una voz suave pero firme. Soy tu hermana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude sentir la mirada de todos los invitados clavada en nosotros. Sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Soy sí. ¿Hermana? ¿Marcos tenía una hermana? ¿Una hermana de la que nunca habíamos oído hablar? Marcos no dijo nada. Solo la miraba, con los ojos llenos de incredulidad. Fue mi madre la que rompió el silencio. Eso no es cierto, gritó con la voz temblorosa. Estás mintiendo. Sofía se volvió hacia mi madre, con una mirada de lástima en los ojos. No estoy mintiendo, señora. Tengo pruebas. Tengo la verdad. Sacó un sobre de su bolso y lo extendió hacia Marcos. Él lo tomó con mano temblorosa y lo abrió. Dentro había fotos, documentos. No pude verlos desde donde estaba, pero por la expresión de su rostro, supe que eran devastadores. Marcos cayó de rodillas. El sobre resbaló de sus manos y los papeles se esparcieron por el suelo. Mi madre intentó acercarse a él, pero él la apartó con brusquedad. Tofellor. ¿Cómo pudiste?, gritó Marcos con la voz rota por el dolor. ¿Cómo pudiste ocultarme esto toda mi vida? Mi madre no respondió. Se limitó a llorar, con la cara entre las manos. Fue entonces cuando comprendí. Todo encajó. Las mentiras, los secretos, la preferencia por Marcos, todo tenía sentido ahora. Marcos no era solo el hijo preferido, era especial. Era el hijo que había que proteger, el heredero de un legado manchado de sangre y engaño. Dimmisito Jufo Annías. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Matías de nuevo, con la voz llena de impaciencia. Malena, explícame qué está pasando. Lo miré a los ojos. Vi la confusión, la frustración, la humillación. Vi que yo era solo una pieza más en su perfecto puzzle, una pieza que ahora amenazaba con desmoronarlo todo. Esto es una farsa, Matías, le dije con la voz temblorosa. Toda mi vida lo ha sido. Me quité el buqué y lo dejé caer al suelo. Las orquídeas se esparcieron por el suelo, como pequeñas promesas rotas. Lo siento, le dije. No puedo hacer esto. No puedo casarme contigo. No puedo seguir viviendo esta mentira. Me di la vuelta y corrí. Corrí fuera del salón de banquetes, fuera del club de campo, fuera de mi vida. Corrí sin mirar atrás, sin saber a dónde iba, pero con la certeza de que tenía que escapar. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba entender por qué mis padres me habían mentido durante toda mi vida. Necesitaba saber quién era realmente. Llegué a mi coche, lo arranqué, y conduje sin rumbo fijo. Las lágrimas me nublaban la vista, pero seguí conduciendo. Necesitaba espacio, necesitaba tiempo, necesitaba respirar. Finalmente, me detuve en un mirador con vistas a la ciudad. Las luces parpadeaban a lo lejos, como pequeñas estrellas en la oscuridad. Me bajé del coche y me apoyé en la barandilla. Respiré hondo el aire fresco de la noche. Estaba sola. Completamente sola. Pero por primera vez en mi vida, sentía que tenía una oportunidad de empezar de nuevo. Una oportunidad de construir una vida basada en la verdad, no en las mentiras de mis padres. Pero antes de poder avanzar, necesitaba saber. Necesitaba enfrentarme a mi familia y exigir respuestas. Necesitaba saber el precio de la sangre, el precio de esa herencia de mentiras que había arruinado mi vida. Volví a encender el coche y conduje de vuelta a casa. Sabía que no iba a ser fácil.
Sabía que me enfrentaría a la resistencia de mi madre. Sabía que Marcos estaría destrozado. Pero tenía que hacerlo. Por mí. Por mi futuro. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Las luces estaban apagadas. Abrí la puerta con cuidado y entré. Mi madre estaba sentada en el salón, con la mirada perdida en el vacío. Marcos estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Qué quieres?, preguntó mi madre, con la voz cansada. Quiero la verdad, le dije. Quiero saberlo todo. Ella suspiró. Ya lo sabes todo, dijo. Sabes que tu padre cometió errores. Sabes que Marcos es especial. No, no lo sé todo, le respondí. Quiero saber por qué Marcos es especial. Quiero saber quién era realmente mi padre. Quiero saber por qué me han mentido durante toda mi vida. Mi madre guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, dijo. Siéntate, Malena. Hay mucho que contarte. Y así, empezó a hablar. Me contó la historia de mi padre, sus ambiciones, sus deudas. Me contó la historia de Sofía, la hija que había tenido con otra mujer antes de casarse con mi madre. Me contó la historia de Marcos, el hijo que había sido criado en la mentira para proteger un legado corrupto. El precio de la sangre. Era la lealtad ciega a una familia que se había construido sobre la arena movediza del engaño. El precio de la sangre era la negación de la verdad, el sacrificio de la felicidad individual, en aras de una falsa imagen de perfección. Mientras escuchaba la historia de mi madre sentí que la rabia me consumía. Había sido engañada, manipulada, utilizada. Mi vida entera había sido una farsa. Pero también sentí una profunda tristeza por Marcos. Él también había sido víctima de las mentiras de mis padres. Él también había sido obligado a vivir una vida que no era la suya. ¿Por qué no me lo contasteis antes?, le pregunté a mi madre, con la voz temblorosa. Tenía miedo, dijo. Tenía miedo de que te alejaras de nosotros. Tenía miedo de que odiaras a tu padre. Ya lo odio, le dije. Lo odio por lo que nos ha hecho a todos. Me levanté y me acerqué a Marcos. Lo abracé con fuerza. Lo siento, le dije. Lo siento mucho. Él me devolvió el abrazo. Yo también lo siento, dijo. Lo siento por todo. Sabía que a partir de ese momento, nuestras vidas cambiarían para siempre. La verdad había salido a la luz, y ya no podíamos volver atrás. El precio de la sangre era alto, pero también era liberador. Habíamos perdido nuestra inocencia, nuestra fe, nuestra familia, nuestra seguridad. Pero también habíamos ganado la oportunidad de construir una nueva vida, una vida basada en la honestidad, la transparencia y el amor verdadero. Quizás al final, la boda no era lo peor que podía pasar. Quizás, la verdad era el mayor regalo que podíamos recibir. Aunque doliera, aunque nos destrozara, nos liberaría. Y quizás, solo quizás, nos permitiría encontrar la felicidad que tanto habíamos anhelado. El camino sería largo y difícil, pero al menos por primera vez en mi vida, sentía que caminaba en la dirección correcta. Continuar la historia a partir de ese momento. Con la verdad revelada, profundiza en las secuelas de la confesión. Explora cómo Malena, Marcos y su madre, lidian con las consecuencias de las mentiras. Describe la reconstrucción de sus relaciones, la búsqueda de la identidad propia de Malena y su camino hacia la curación. Incluye también la relación con Sofía. Reflexiona sobre el significado del precio de la sangre y cómo Malena aprende a forjar su propio camino, libre de la herencia de mentiras. Recuerda que debe parecer una experiencia de vida auténtica, sin elementos de ciencia ficción o fantasía. El tono debe ser emocional, íntimo, y estar alineado con una voz femenina de género femenino. Evita títulos genéricos o capítulos como capítulo 1. No uses asteriscos ni listas. Termina con una reflexión o conclusión emocional satisfactoria. Genera hasta 815 palabras aproximadamente. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Marcos se mudó. Necesitaba espacio para procesar la revelación de Sofía. Mi madre se hundió en una profunda depresión, incapaz de afrontar las consecuencias de sus actos. Yo me convertí en su apoyo, la única que parecía tener la fuerza para mantener la casa a flote. Pero por dentro, también estaba luchando. La rabia se había disipado,
dejando tras de sí un vacío inmenso. Había perdido mi fe en mi familia, en mi futuro, en todo lo que creía saber. Sofía se puso en contacto conmigo. Al principio, fui reacia a hablar con ella. La veía como una intrusa, una amenaza a la poca estabilidad que quedaba en mi vida. Pero poco a poco, a medida que la conocía, me di cuenta de que ella también era una víctima de las mentiras de mi padre. Sofía había crecido en la pobreza, sin conocer su verdadero origen. Había luchado contra viento y marea para salir adelante, y ahora, de repente, se encontraba con una familia que no sabía cómo aceptarla. Nos unió el dolor, la necesidad de comprender. Empezamos a pasar tiempo juntas, a hablar de nuestras vidas, de nuestros sueños. Descubrí que Sofía era una mujer fuerte, independiente y llena de vida. Me enseñó a ver el mundo desde una perspectiva diferente, a no tener miedo de ser yo misma. Marcos también empezó a acercarse a Sofía. Al principio, era difícil para él aceptarla como hermana. Se sentía culpable por haber tenido una vida privilegiada mientras ella sufría. Pero Sofía no le guardaba rencor. Lo entendía. Sabía que él también había sido una víctima de las circunstancias. Juntos, los tres empezamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil. Hubo discusiones, lágrimas, momentos de duda. Pero poco a poco, fuimos construyendo una base sólida basada en la honestidad y el respeto. Decidí dejar la abogacía. No era mi pasión. Era el sueño de mi padre, no el mío. Empecé a trabajar como voluntaria en un refugio para mujeres maltratadas. Quería ayudar a otras mujeres a encontrar su voz, a escapar de las mentiras y la manipulación. Descubrí que tenía una fuerza interior que nunca supe que existía. Había pasado toda mi vida complaciendo a los demás, siguiendo las reglas, viviendo la vida que otros querían para mí. Ahora, por fin, era libre de elegir mi propio camino. En un Saipia. Mi madre seguía luchando contra la depresión, pero poco a poco, empezó a mejorar. Empezó a ir a terapia y a hablar de sus sentimientos. Se dio cuenta de que había cometido errores, pero que no era demasiado tarde para cambiar. Empezó a pasar más tiempo con Sofía, a conocerla realmente. Descubrió que Sofía era una mujer maravillosa, una hija de la que podía sentirse orgullosa. El precio de la sangre había sido alto, pero también nos había enseñado una valiosa lección. Nos había enseñado que la verdad es el valor más importante, que la honestidad es fundamental para construir relaciones sólidas, y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Aprendí que la familia no es solo la sangre que compartimos, sino el amor que nos une. Aprendí que el pasado no define nuestro futuro, que podemos elegir quiénes queremos ser. Aprendí que el perdón es posible, incluso cuando el dolor es profundo. Un año después de la fatídica boda, nos reunimos los cuatro en el mirador con vistas a la ciudad. Marcos, Sofía, mi madre y yo. Miramos las luces parpadeantes a lo lejos, como pequeñas estrellas en la oscuridad. Sentí una profunda gratitud en mi corazón. Habíamos pasado por mucho, pero habíamos sobrevivido. Habíamos superado las mentiras, el dolor, la traición. Habíamos encontrado la verdad, la honestidad y el amor. Empuzó. El precio de la sangre había sido alto, pero habíamos pagado el precio con creces. Habíamos construido una nueva familia. Una familia basada en la verdad y el amor. Y esa, al final, era la herencia más valiosa que podíamos recibir. La herencia de una vida vivida con autenticidad, con coraje y con amor. Una vida que por fin era verdaderamente mía. El viento soplaba suavemente acariciando mi rostro. Sentí la mano de Sofía entrelazándose con la mía. Su mirada cálida y llena de comprensión me transmitió una paz que hacía mucho tiempo no sentía. A su lado Marcos sonreía tímidamente, un brillo nuevo en sus ojos. Era una sonrisa genuina, desprovista de la carga que siempre había llevado consigo, el peso de las expectativas y las mentiras. Mi madre, a mi otro lado, me miró con una ternura renovada. Su rostro aún mostraba las cicatrices del dolor, pero también la firme resolución de seguir adelante. En ese momento, entendí que la sanación no era un proceso lineal. Había días buenos y días malos.
Había momentos de alegría y momentos de profunda tristeza. Pero lo importante era no rendirse, seguir luchando por construir un futuro mejor. Con Sofía, aprendí a reír de nuevo, a disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Me enseñó a pintar, a bailar, a amar sin reservas. Me mostró la belleza del mundo, esa que había estado oculta tras la cortina de las mentiras. Juntas, viajamos, exploramos nuevos lugares, conocimos nuevas culturas. Me ayudó a descubrir mi verdadera pasión, la fotografía. A través de mi lente, empecé a capturar la esencia de las personas, sus historias, sus emociones. Encontré una nueva forma de expresarme, de conectar con el mundo. Marcos, por su parte, se había dedicado a reconstruir su vida desde cero. Había renunciado a la empresa familiar y había empezado a trabajar como voluntario en una organización que ayudaba a jóvenes en riesgo de exclusión social. Encontró un propósito en su vida, una razón para levantarse cada mañana. Su carisma y su empatía le permitieron conectar con los jóvenes de una manera especial, ofreciéndoles el apoyo y la guía que tanto necesitaban. Mi madre poco a poco fue recuperando su confianza. Empezó a salir con amigas, a hacer ejercicio, a cuidar de sí misma. Se dio cuenta de que no era demasiado tarde para encontrar la felicidad. Incluso se animó a retomar una antigua afición, la jardinería. Sus manos, antes tensas y preocupadas, ahora acariciaban la tierra con delicadeza, plantando semillas de esperanza. Un día, recibí una llamada de Matías. Me invitó a tomar un café. Dudé antes de aceptar. No quería revivir el dolor del pasado. Pero sentía que necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Nos reunimos en una cafetería tranquila. Matías se veía diferente. Ya no tenía esa sonrisa perfecta, ese traje impecable. En su rostro se reflejaba la experiencia, la decepción, pero también una nueva serenidad. Hablamos durante horas. Me contó cómo la cancelación de la boda había afectado su vida. Al principio, se había sentido humillado, furioso, pero luego, había empezado a reflexionar sobre su propia vida, sobre sus propias expectativas. Se dio cuenta de que también él había estado viviendo una farsa, persiguiendo un ideal de perfección que no era real. Me agradeció por haber tenido el coraje de romper con la mentira. Me dijo que mi decisión lo había ayudado a despertar, a ver la vida con nuevos ojos. Me deseó lo mejor y me pidió perdón por no haber sido el hombre que yo necesitaba. Nos despedimos con un abrazo sincero. Sentí que una gran carga se alejaba de mis hombros. Había perdonado y había sido perdonada. Había cerrado un círculo y estaba lista para seguir adelante. Volví a casa con una sonrisa en el rostro. Encontré a Sofía y a Marcos esperándome en el jardín. Nos sentamos juntos abrazados, contemplando la puesta de sol. En ese momento sentí que había encontrado mi lugar en el mundo. Había encontrado mi familia, mi amor, mi propósito. Había encontrado la paz. Y esa, al final, era la verdadera herencia que quería dejar al mundo. Una herencia de amor, de verdad y de esperanza. Una herencia que trascendiera la sangre, y que se extendiera a todos aquellos que buscaban la luz en la oscuridad. Unie tu mieto patinav. Unos años después, me encontraba en un pequeño pueblo costero, lejos del bullicio de la ciudad y la sombra de mi pasado. Había abierto una galería de arte, un espacio donde mis fotografías y las obras de otros artistas locales encontraban un hogar. Era un lugar luminoso, lleno de vida, donde la gente se reunía para compartir ideas, emociones y celebrar la belleza en todas sus formas. Sofía y Marcos me visitaban con frecuencia. Sofía, convertida en una exitosa abogada defensora de los derechos humanos, siempre encontraba tiempo para escaparse a la costa y recargar energías. Su energía era contagiosa, su pasión por la justicia inspiradora. Marcos, casado y con 2 hijos, irradiaba una paz interior que nunca antes había visto en él. Había encontrado su vocación como consejero para jóvenes, guiándolos con paciencia y sabiduría en sus propios caminos. Mi madre también había encontrado la felicidad. Se había mudado a una casa pequeña con un jardín exuberante, donde pasaba sus días cultivando flores y disfrutando de la tranquilidad del campo. La visitaba a menudo, y cada vez me sorprendía más su transformación. La mujer amargada y llena de miedos que había conocido durante mi infancia,
se había convertido en una anciana sabia y compasiva, llena de amor para dar. Un día, mientras organizaba una exposición en la galería, recibí una carta. Era de Matías. Me invitaba a su boda. Dudé antes de responder. Una parte de mí temía revivir viejos fantasmas. Pero sabía que era importante para mí cerrar ese último capítulo de mi pasado. Asistí a la boda. Matías se veía radiante, enamorado. Su esposa era una mujer hermosa, inteligente y llena de vida. Me alegré por él. Había encontrado la felicidad que se merecía. Cuyapos. Durante la recepción se acercó a mí y me agradeció por haber asistido. Me dijo que mi historia lo había inspirado a ser mejor persona. Me deseó todo lo mejor en mi vida y me abrazó con sinceridad. Huearco. Al volver a casa, me sentí completa. Había perdonado y había sido perdonada. Había cerrado todos los círculos de mi pasado y estaba lista para abrazar el futuro con los brazos abiertos. Me senté en la terraza de mi casa, contemplando el mar. Las olas rompían suavemente contra la costa, creando una melodía relajante. El sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes. En ese momento, comprendí que la vida es un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría y momentos de tristeza. Pero lo importante es aprender de nuestras experiencias, perdonar nuestros errores, y seguir adelante con esperanza y amor en el corazón. La herencia de mentiras había sido un peso enorme durante muchos años. Pero ahora, por fin, me había liberado de esa carga. Había aprendido a forjar mi propio camino, a vivir mi propia verdad. Y al hacerlo, había encontrado la paz, la felicidad y el amor que tanto había anhelado. El precio de la sangre, al final, no había sido la destrucción, sino la oportunidad de renacer. Había sido la puerta de entrada a una vida plena, auténtica y llena de propósito. Una vida que, por fin, era verdaderamente mía. La galería se convirtió en un faro. No solo para artistas emergentes buscando un espacio donde mostrar su trabajo, sino también para personas heridas, almas buscando un refugio. A menudo me encontraban sentada en un rincón, con un café y un libro, dispuesta a escuchar. La gente se acercaba, atraída quizás por la calma que irradiaba el lugar, o tal vez por la cicatriz visible, aunque ahora serena, de mi pasado. Una tarde, una joven llamada Elena, entró tímidamente. Tenía los ojos hundidos y una tristeza palpable en cada movimiento. Se quedó mirando mis fotografías durante un largo rato, especialmente un retrato que había tomado a Sofía, capturada en un momento de reflexión profunda, pero con una chispa de esperanza aún encendida en su mirada. «Es preciosa», dijo Elena, con la voz apenas audible. «Tiene una fuerza que me gustaría tener». La invité a sentarse. Me contó su historia, una historia marcada por la violencia doméstica, la manipulación y la pérdida de su identidad. Escuché con atención, sin juzgar, sintiendo una profunda empatía por su dolor. Reconocí en ella el reflejo de mi yo anterior, la mujer atrapada en una telaraña de mentiras y sufrimiento. Le conté mi propia historia. No omití nada, ni siquiera los detalles más dolorosos. Le hablé de mi padre, de mi madre, de Marcos, de Sofía, de la fatídica boda, de la liberación que había encontrado al romper con el pasado. Mientras hablaba vi cómo sus ojos se iluminaban. Poco a poco la tristeza que los empañaba se fue disipando, reemplazada por una nueva esperanza. «Gracias», dijo Elena al terminar mi relato. «Gracias por compartir tu historia conmigo. Me has dado fuerzas para seguir adelante». Empecé a trabajar con Elena, ayudándola a reconstruir su vida. La animé a buscar terapia, a conectar con otras mujeres que habían pasado por experiencias similares, a descubrir su propia pasión. Le presenté a Sofía, quien se convirtió en su mentora legal, luchando por sus derechos y protegiéndola de su agresor. Con el tiempo, Elena floreció. Se convirtió en una mujer fuerte, independiente y llena de confianza en sí misma. Empezó a pintar, a escribir poesía, a expresar su creatividad de formas que nunca antes había imaginado. Su arte se convirtió en una herramienta de sanación, un medio para transformar su dolor en belleza. Su historia me recordó la importancia de compartir nuestras experiencias, de tender la mano a aquellos que están sufriendo. Me di cuenta de que mi pasado no era solo una cicatriz,
sino también una fuente de fortaleza y sabiduría. Una herramienta para ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la curación. Una noche, mientras cenaba con Marcos y Sofía, brindé por la vida, por la verdad, por el amor. Brindé por la herencia que habíamos elegido construir, una herencia basada en la honestidad, la compasión y la esperanza. La galería seguía creciendo, atrayendo a más artistas y más personas buscando conexión y significado. Me sentía realizada, feliz, agradecida. Había encontrado mi lugar en el mundo, no solo como fotógrafa, sino también como guía, como amiga, como inspiración. El precio de la sangre había sido alto, pero la recompensa había sido inmensurable. Había aprendido a transformar el dolor en belleza, las mentiras en verdad, el sufrimiento en amor, y al hacerlo, había creado un legado que trascendería mi propia vida, un legado que inspiraría a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad, una luz que al final brillaría para siempre. Esa noche antes de dormir, miré al cielo estrellado. Sentí la presencia de mi padre, ya no como un fantasma atormentador, sino como una sombra difusa, parte de un pasado que ya no me definía. Le perdoné, no por él, sino por mí, para liberarme definitivamente del peso de sus errores. Y con una sonrisa serena, me dormí, sabiendo que, al fin, estaba en paz. Abrí los ojos al amanecer. La luz dorada se filtraba a través de las cortinas, inundando la habitación con una calidez reconfortante. Me incorporé lentamente sintiendo el cuerpo ligero, la mente clara. Bajé a la cocina y preparé una taza de café. El aroma intenso llenó el aire, despertando mis sentidos. Me senté en el porche con la taza entre las manos y contemplé el mar. Las olas rompían suavemente contra la costa creando una melodía familiar. Los pájaros cantaban alegres, celebrando el nuevo día. En ese momento, me di cuenta de que había llegado a un punto de inflexión en mi vida. Había recorrido un largo camino desde aquella fatídica boda, desde aquel salón de banquetes lleno de mentiras y promesas rotas. Había superado obstáculos inimaginables, había enfrentado mis miedos más profundos, había abrazado mi verdad. Había aprendido a perdonar, no solo a los demás, sino también a mí misma. Había aceptado mi pasado, no como una carga sino como una parte esencial de mi historia. Había transformado mi dolor en fortaleza, mi debilidad en resiliencia. Ya no era la mujer insegura, complaciente y perdida que había sido. Me había convertido en una mujer fuerte, independiente y llena de propósito. Había encontrado mi voz, mi pasión, mi lugar en el mundo. Había construido una vida que amaba, una vida llena de significado, conexión y alegría. Había creado una familia elegida, una red de amigos y seres queridos que me apoyaban, me inspiraban, y me amaban incondicionalmente. Marcos y Sofía eran mi roca, mi refugio, mi faro en la oscuridad. Su amor y su amistad me habían dado la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Mi madre, a pesar de sus errores, me había enseñado valiosas lecciones sobre el perdón, la resiliencia y el poder del amor incondicional. La galería se había convertido en mi hogar, mi santuario, mi espacio sagrado. Era un lugar donde podía expresar mi creatividad, conectar con otras personas y compartir mi historia. Era un lugar donde podía ayudar a otros, a encontrar su propia voz, a abrazar su propia verdad, a sanar sus propias heridas. Había encontrado el amor en lugares inesperados, en personas que me habían mostrado la belleza del mundo, que me habían enseñado a amar sin reservas, que me habían aceptado tal como era. Y ahora, mientras contemplaba el mar al amanecer, sentía una profunda gratitud en mi corazón. Había aprendido que la vida es un regalo precioso, una oportunidad única para crecer, para aprender, para amar. Había aprendido que el pasado no define nuestro futuro, que podemos elegir nuestro propio camino, que podemos crear nuestra propia realidad. Había aprendido que la felicidad no es un destino, sino un viaje. Un viaje lleno de altibajos, de momentos de alegría, y momentos de tristeza, de desafíos y de oportunidades. Pero lo importante es no rendirse, seguir adelante con esperanza y amor en el corazón. El precio de la sangre había sido alto, pero la recompensa había sido inmensurable. Había aprendido a transformar el dolor en belleza, las mentiras en verdad, el sufrimiento en amor.
Y al hacerlo, había encontrado la paz, la felicidad y la plenitud que tanto había anhelado. Sonreí. El sol nacía en el horizonte, pintando el cielo con colores vibrantes. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. Cerré los ojos y sentí el calor del sol en mi rostro. En ese momento, supe que había llegado a mi destino. Había encontrado mi lugar en el mundo. Había encontrado mi verdad. Había encontrado mi paz. Y con el corazón lleno de gratitud y amor, me dispuse a vivir el resto de mi vida, con plenitud, con pasión, con alegría. Porque al final, eso era lo que importaba. Vivir cada día como si fuera el último, amar con todo mi ser, y dejar una huella positiva en el mundo. Porque al final, la herencia más valiosa que podía dejar, no era una fortuna, ni un apellido, ni un legado de mentiras. Era la herencia de una vida bien vivida, una vida llena de amor, de verdad y de esperanza. Una vida que había inspirado a otros a encontrar su propia luz en la oscuridad. Una luz que al final brillaría para siempre.